Hola a todos, este es el primero de varios videos sobre yoga. De yoga, lo primero que queremos hablar es la definición. Tradicionalmente viene del sánscrito yug, que significa unión, como es en las palabras cónyuge, yugo o yuxtaponer, que provienen del sánscrito yug. Sin embargo, tenemos que entender la palabra unión en un sentido muy profundo, porque no nada más es juntar. En yoga la unión es interna, entonces no es una unión física, como lo dijeron las palabras que ya dije, yuxtaponer, cónyuge, yugo, sino que es una unión interna del alma. Y esa unión se entiende mucho mejor como armonía. Y se entiende todavía mejor como el efecto de la armonía sobre los sentidos, que es el gozo. Entonces, podríamos decir que yoga es gozo, pero se entiende mucho mejor y se explica mucho mejor si comprendemos que el gozo es yoga. Cuando estamos gozando, estamos en estado de unión, de yoga, de armonía. Sin embargo, hay que distinguir que el gozo es en el alma y no hay que confundirlo con placer. El placer, para mí, lo relaciono con la palabra place en inglés, que se escribe place y que significa lugar. Entonces, el placer es en algún lugar del cuerpo. El placer es físico, el gozo es del alma. Entonces, el placer obviamente es con equilibrio y el placer puede producir gozo, lo cual es magnífico, pero no siempre. El placer en exceso deja de producir gozo. Tanto la carencia de placer como el exceso dejan de producir gozo. Entonces, el placer es en equilibrio, pero el gozo no. El gozo mientras más, mientras mejor, mejor. Bueno, entonces, una vez aclarado que el concepto de yoga, yug, es gozo a través de la armonía, armonía a través de la sincronización, sincronización a través de la unión. Yoga es la unión que genera gozo, no nada más que junta. Entonces, una vez que entendemos eso, vemos la historia del yoga. El yoga inició desde el punto de vista arqueológico aproximadamente 4000 años antes de Cristo en el Valle del Indo, donde han encontrado figurillas con posturas de yoga muy obvias de que lo son, clásicas, pero también de esa cultura vienen escritos y toda la enseñanza que se conoce el día de hoy, esencial sobre el yoga. Pero en el mito, mucho antes de eso, llegó un personaje llamado Manu al noroeste de la India en 3 embarcaciones con los devas, y él fue el que trajo el yoga con todo su contexto, no nada más las posturas, sino todo el sistema íntegro del yoga. Y eso se consideraba un mito hasta que encontraron la ciudad de Dwarka, que es la ciudad mitológica a donde llegó Manu, que la verdad forma de decirlo es Dvaraka, que significa bendición. La encontraron sumergida aproximadamente 20 metros abajo del mar, aproximadamente 8 kilómetros de la costa dentro del mar,
en lo que es actualmente la ciudad de Dwarka, en la India, en el noroeste de la India. Entonces el mito cobra realidad. Entonces el yoga vino con Manu. La gran pregunta es: ¿de dónde vino Manu? Y si ubicamos a Manu entre alrededor de 10.000 años antes de Cristo, coincide muy bien 9-10.000 años con la fecha que da Sócrates del hundimiento de la Atlántida. Entonces, no se puede confirmar y tampoco se puede negar que Manu era Atlante. Lo mismo que Atlántida fue precedida por Lemuria y Lemuria por Mu, continentes con un enorme desarrollo espiritual. No puede ser confirmado por la arqueología, pero hay una frase muy bonita del maestro Solar que dice: la Atlántida reposa en lo profundo del subconsciente de la humanidad. Dentro de nosotros vamos a encontrar esa inquietud, ese misterio, esa alegría, ese recuerdo, esa comprensión de enormes civilizaciones bellísimas que han existido en este planeta antes del actual. Como lo dije ya, no se puede asegurar, pero sí se puede sentir. Y al sentirlo, estás entrando en contacto con ello, con esos lugares. Desde ese punto de vista, el yoga es atemporal. El yoga no es solamente una filosofía, sino un estado. No es solamente una imaginación, sino algo muy objetivo. Tan objetivo que se han hecho estudios de genética y se ha demostrado el beneficio del yoga sobre nuestros genes, cómo transforma nuestros genes el practicar yoga. Aumenta los telómeros, que son las estructuras a la orilla de la cadena de ADN, que están constantemente revisándola, reparándola, regenerándola, y a los cuales les debemos nuestro buen estado de salud. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Gracias. Me van a ayudar a conectar esto para no cortarnos. Gracias. Bueno, aproximadamente 500 años antes de Cristo existió un hindú que recibió la tradición del yoga y en ese entonces el yoga ya estaba casi extinguiéndose el conocimiento. Entonces se propuso rescatarlo y formó una gran escuela y dio un gran impulso al yoga. Él se llamó Patanjali y a través de Patanjali es que actualmente conocemos un poco más objetivo la tradición yoga. Yoga es unión, armonía, gozo. Hay diferentes tipos de yoga, porque se puede llegar a esa armonía y a ese gozo a través de diferentes medios. Se puede llegar a través del cuerpo, entonces es el Hatha Yoga. Se puede llegar a través del pensamiento, entonces es el Jnani Yoga. Se puede llegar a través del sentimiento, y entonces es el Bhakti Yoga. Y se puede llegar a través de las altas esferas de la espiritualidad,
de la ultrasensibilidad. Y entonces ese es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga. El yoga de las emociones es el Karma Yoga. Se le conoce también como el yoga del servicio a los demás, el servicio por amor a los demás. Entonces, para no confundir, Hatha Yoga, yoga del cuerpo; Karma Yoga, yoga de las emociones; Gnani Yoga, yoga de la inteligencia, del conocimiento; Bhakti Yoga, yoga de la devoción, yoga de la alta espiritualidad. Bueno, aparte hay otros tipos de yoga, porque cualquier cosa se puede convertir en yoga. Tocar piano, tocar flauta, comer, dormir, despertar, correr, platicar. Cualquier cosa se puede convertir en yoga cuando aquello entra en contacto con armonía y empieza a generar gozo. Entonces hay muchos tipos de yoga, pero uno de los yogas clásicos en la India también es el Laya Yoga, que es el yoga de la disolución del ser. Es el yoga donde vamos borrando pasado, borrando conciencia de pasado, borrando futuro, borrando conciencia de futuro, borrando presente, borrando conciencia de presente, borrando conciencia de sí mismo, borrando conciencia del ser, hasta que se logra en esa línea, después de muchos años de un esfuerzo en concentración muy grande, se logra desaparecer el ser personal y entonces en un destello surge el ser universal, el ser cósmico. Pero existe un tipo de yoga en particular, que es el Raja Yoga. Se traduce como yoga real, como yoga verdadero, pero también se entiende como el yoga de la realeza espiritual. Es el yoga que realizan los maestros, los grandes maestros, y es el yoga que abarca todos los demás yogas. Es el que enseñan y proponen nuestros maestros en la sagrada tradición iniciática de la humanidad. Y, por ejemplo, permítanme un segundo, por favor. Ni modo, cosas de casa. Ok. Por eso, en la enseñanza de la sagrada tradición, los maestros cuidan su cuerpo practicando Hatha Yoga, cuidan sus emociones practicando Karma Yoga, cuidan sus pensamientos practicando Gnani Yoga y cuidan su espíritu practicando el Bhakti Yoga para dar la oportunidad a que surja a través de esos 4 pilares el último estadio del sistema yógico, que es la unión del Atman con Paratman. Esto es la unión del ser individual con el ser infinito, con el ser eterno. Ahora bien, dentro de este sistema, el primer yoga que hay que cuidar es el Hatha Yoga, porque corresponde a la parte más densa de nuestro ser, nuestro cuerpo. Y el yoga, que es armonía, que es orden, nos enseña a progresar en equilibrio, cuerpo, emociones, mente y espíritu, pero también nos enseña que el primer enfoque real a corregir es el cuerpo, para que se puedan corregir las emociones. Una persona con su cuerpo todo desequilibrado, sus hormonas, sus glándulas, su pH, su todo desequilibrado, difícilmente va a tener un equilibrio y un control emocional, puesto que las emociones
están íntimamente relacionadas con las hormonas. Por eso es primero corregir el cuerpo y después corregir las emociones. Una persona que quiera corregir sus pensamientos tiene que corregir primero sus emociones, porque difícilmente una persona va a tener pensamientos bellísimos cuando sus emociones están hechas un desastre. Y una persona que quiere entrar en contacto con lo espiritual de la vida, pues primero tiene que corregir sus pensamientos, porque difícilmente una persona va a entrar en contacto con las esferas más hermosas de la espiritualidad con pensamientos desequilibrados. Entonces, por eso, primero el cuerpo, luego las emociones, luego los pensamientos y luego se trabaja el espíritu. Sin embargo, al mismo tiempo empezamos a trabajar todo, pero el énfasis principal es primero en el cuerpo. Por eso vamos a hablar primero del Hatha Yoga. Se dice que Ha quiere decir luna y Ta quiere decir sol. Entonces, perdón, es al revés. Ha es sol, Ta es luna. Ok. Esta interpretación de Ha como sol y Ta como luna es real, pero limitada. Es una forma de decirlo. A mayor profundidad, Ha-Ta significa ser y no ser. Entonces, el yoga, el Hatha Yoga, es la práctica de la unión, del equilibrio entre el ser y el no ser, entre el cuerpo y el alma. Entonces, entiéndase como la armonía y el equilibrio entre el yin y el yang, el Ein Sof de los hebreos, el yin y yang de las culturas orientales. Pero en términos prácticos es el yoga del cuerpo y la mente. Y se expresa a través de las asanas o posturas de yoga. Se entiende que en nuestro cuerpo hay energía vital, que en yoga se llama Kundalini. El Kundalini es la columna de energía en el centro de nuestra columna vertebral que asciende hasta nuestra coronilla. Shakti es el ki, es la energía que asciende. Los canales, el canal central de la energía se llama Sushumna y se dice que hay dos canales de energía que se van entrelazando, uno y otro, que es Ida y Pingala, y que en cada punto de unión de esos dos canales se forma un centro luminoso de energía llamados chakras, que quiere decir rueda en sánscrito. Entonces, se dice que tenemos 72,000 chakras en el cuerpo, en cada articulación y en otras partes, en cada punto focal de energía en nuestro cuerpo hay un chakra. Pero se dice que de esos 72,000 chakras son 7 los chakras principales y que cada chakra está en relación física a glándulas, a plexos nerviosos. El primer chakra, Muladhara, está en relación a las glándulas sexuales y al plexo sacro. El segundo chakra, Svadhisthana, está en relación a las glándulas suprarrenales. El tercer chakra, Manipura, está en relación al plexo solar, al hígado y al vaso. El cuarto chakra, Anahata, está en relación al corazón, al amor, a la pureza.
El quinto chakra Vikuda está en relación a la garganta, al verbo, al intelecto, a la voz. El sexto chakra, Agni, está en relación a la imaginación, a la cuarta dimensión en nuestro pensamiento, a la inspiración. Y el séptimo chakra, Sahasrara Padma, está en relación a la glándula pineal. El sexto a la hipófisis, el séptimo a la pineal, y es el chakra de la apertura de la conciencia hacia el infinito. Esos son los chakras que el yogi va limpiando, purificando, activando, energizando, encendiendo gradualmente. Si una persona empieza a trabajar el cuarto chakra sin haber trabajado los anteriores, sin haber limpiado los anteriores, entonces la energía que empieza a despertar y ascender a través de su Shuma se desvía. Y esto se manifiesta como desviaciones psicológicas, exceso de ego, de falso ego. A veces es exceso de falso ego espiritual que se cree la persona Dios en la tierra, que lo somos, ¿verdad? Pero lo que lo es no es la persona, sino es el ser, no la personalidad. Pero la